Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy y llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Bueno, aquí estamos, nueva vez, qué bueno. Luego de la pausita, ¿verdad? Pues en este momento vamos a ponerles en contacto a todos ustedes con nuestro compañero, nuestro hermano, que yo quiero que de la boca de él, de su voz, le envíe un saludo muy especial a una persona que él no lo conoce, pero de todas maneras es un gran seguidor de él. Entonces me dijo, yo quiero que él me mande un saludo. Luis Manuel Julián, cuando llegue Luis Manuel, que me mande un saludo. Entonces, Luis Manuel, nosotros tenemos un hermano, colaborador de este espacio, ¿no?, que nos está escuchando en este momento y que nos dijo, yo quiero que Luis Manuel me mande un saludo. Él se llama Leo Coste. Si tú lo conoces, médico veterinario, que a propósito, Leo, José hizo una denuncia grave hace un momento. En el fin de semana fueron eliminados muchos gatos y perros y no se sabe quiénes hicieron o cometieron este hecho. Y es importante que Leo en su momento nos llame y nos edifique, porque usted dirá, bueno, Leo es el presidente de los derechos de los animales sin rostro. A propósito, ¿verdad? Entonces Leo tiene que de alguna u otra manera edificarnos un poco. O lo hará mañana o lo hará mañana. Luis Manuel Julián, qué bueno, bienvenido. Gracias. No a la cultura, pero sí a las mañanitas a las 9:01. Adelante. Muy bien, gracias pues a Leo. Leo también le tengo muy en alta estima, un excelente compañero, amigo y demás. Así que Leo, tus saludos para... ¿Tú conoces a Leo? Yo creo ¿quién no conoce a Leo? Sí, pero Leo entiende que en un programa una vez que tú estabas viendo lo quitaste. Sí, hiciste otra cosa. Y que no lo viste. Él está mal con eso y bueno. Él dijo que yo dije que no me quiten, que lo dejen ahí y como quiera siguieron. Luis Manuel. Pues aquí estoy a sus horas, hace casi 2 meses. Sí, un privilegio, ¿verdad? Yo decía, bueno, ya Luis se fue para la competencia. Leo dice eso de una vez. No. Y digo, Leo, ¿qué pasó? Que no viniste. Es que me hicieron una oferta de la competencia. Digo, pero está bien eso. Luis, bienvenido, un placer, un privilegio. Gracias, qué bueno gracias. que estés en las mañanitas. Bien, pues aquí acudiendo a tu llamado, hoy tenemos un tema que es un epicentro del éxito a nivel organizacional, bueno, y de la vida misma también. Así es, porque vamos a hablar del trabajo, escuchen bien, del trabajo en equipo, ¿verdad? Lo que es precisamente el trabajar en equipo o aprender a trabajar en equipo. Que a veces no es tan fácil, Luis. La gente lo escucha bien y entiende que sí, trabajar en equipo es ponerse de acuerdo y todo el mundo jalar para el mismo lado. No. Yeidú me decía hace un momento, fuera del aire, hablábamos de la industria de la música, Luis, como tal, y de algunas u otras cosas, hechos que a él le han acontecido. Yo le decía, pero ¿y ese negocio es tan embromón? Es así, tan delicado. Y él me hacía mención de que sí, ciertamente. Entonces, yo, bueno, en todas las áreas las cosas no están bien, ¿no? Ciertamente. Pero bueno, la música como tal tiene que ver o pone mucho manifiesto el trabajo en equipo, como todo en la vida. Pero exactamente, Luis, ¿qué es el trabajo en equipo? ¿Qué entendemos nosotros como trabajo en equipo? Muy bien, gracias, Edgar. Trabajo en equipo es cuando es la suma de personas para llevar a cabo un objetivo, donde cada persona pone su experticia, sus conocimientos, sus especialidades, etcétera, etcétera. Eso es lo que es el trabajo en equipo. Que de hecho no es lo mismo trabajo en equipo que equipo de trabajo. Exacto. Por ejemplo, un equipo de trabajo son personas que están llevando a cabo una tarea, una gestión, pero no tienen ese objetivo común y no sobrepasan la parte del compromiso. ¿Sí? Es un equipo de trabajo. Ahora, un trabajo en equipo cuando todos producen la sinergia. ¿Y la sinergia qué es? Una palabra que hace décadas que se viene utilizando con más fuerza en nuestros ámbitos organizacionales. La sinergia es la suma de toda la experticia de las personas, sus experiencias, sus conocimientos para el logro de un objetivo al 100%. Y si yo te doy una definición sencilla,
lo que diríamos en el barrio, la sinergia es cuando todos se ponen para eso. O sea, que me cuando entiendan. todos están para eso. Exactamente. Es como cuando tú, digo, no en el caso tuyo, Luis, voy a corregir porque Luis es un hombre serio, que tiene su compromiso y todas sus cosas. Entonces lo que quiero es sencillamente es aportar algo en función del barrio. Como cuando uno se pone para una muchacha, que uno dice, estoy para eso. Sí, que uno pone toda la fuerza, todos los cañones, Ya. todo. Es el trabajo en equipo. Entonces, realmente sin trabajo en equipo es muy difícil que las organizaciones puedan avanzar. Ya. Lo primero que hay que hacer, Luis, entre otras cosas, bueno, obviamente, me imagino, es conformar el equipo, ¿no? Sí, por eso es tan importante que haya un líder en el equipo. El líder es un tema transversal en cualquier conversación que vayamos a hacer a nivel organizacional. Cuando un equipo se forma, ya son varias etapas que tiene un equipo. Y primero está lo que sería como el caos, donde personas no se conocen, tienen que romper las barreras de sus diferencias, dependen al 100% del líder, o sea, no son capaces de tomar una decisión por diferentes motivos, ya porque están nuevos, porque no saben cómo es el estilo del líder, cómo va a caer eso entre los colegas. Luego, pues entonces, ya esa es la parte de ebullición más difícil que tiene un equipo. Luego el equipo empieza el líder a identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora que tiene cada miembro del equipo para potenciarlas. Y algo muy importante que quiero recalcar aquí, y es que muchas veces nos quedamos con lo que llamábamos antes las debilidades. Ya eso, para un argot de un liderazgo, pasa a ser oportunidades de mejora. Y esto conecta porque las palabras tienen un poder serio. Si tú le dices a una persona, si tú lo llamas para un feedback, para una retroalimentación de algo, un error que él hizo, tú le puedes decir, primero tú tienes que crear un ambiente, ¿verdad?, de apertura, que él no se sienta que tú lo llamaste como para darle una pela, una reprimenda, porque eso lo hacen los padres, no los líderes. Y tú le dices, por ejemplo, si él es bueno, llegando temprano, tú empiezas por ahí, mira, estamos muy orgullosos de ti por tu puntualidad, eso muestra interés, compromiso, responsabilidad, pero hemos identificado una oportunidad de mejora, ahí todo va bien. Si tú le dices, hemos identificado una debilidad, perdiste a la persona, se queda el cuerpo de él, pero ya él queda expuesto, vulnerable. Entonces, muchas personas creen que yo tengo que identificar las debilidades, como se decía antes, o más bien las oportunidades de mejora y desarrollarla, pero en una cultura de mejora continua de un equipo, el líder identifica las dos, tanto las fortalezas que tienen las personas, los miembros del equipo, como también las oportunidades de mejora. Los que tienen fortaleza, se potencia esa fortaleza, y los que tienen oportunidad de mejora también se llevan a un nivel y luego se potencia. O sea que en ambas hay que interactuar para que el equipo sea mejor. Qué bueno, adelante, J.Du. Licenciado, es importante trabajar en equipo, pero hay algo que, como tú mencionó, que tiene que haber un líder, y es la capacitación del líder. El líder tiene que saber más que todos nosotros. Lo digo porque es duro tú trabajando en un lugar donde tú eres el que más te empeña porque las cosas salgan bien, y los que hacen menos trabajo que tú están cobrando igualito que tú. Entonces eso llega a que tú, en vez de seguir luchando, te pongas al nivel de lo que no están produciendo. ¿Qué podemos hacer? Eso es un trabajo. O sea, te puedo comentar ese escenario, ¿verdad? Sí, pero eso es un trabajo de a la hora de elegir un líder. Porque yo he estado en la situación donde han puesto un líder que no tiene nada en la cabeza. Entonces trabajan bajo chisme. Y yo creo que el objetivo tiene que ser el progreso de lo que se está haciendo, el avance de la empresa donde se está trabajando. Oye, mira, lo primero que te quiero decir es bienvenido al mundo real. Bienvenido al mundo real. Ese es el Eso mundo es lo real. que se da en la mayoría de las organizaciones. Pero vamos a ver por parte. Primero, el líder no es que tiene que saber más que todos, porque hay cosas que algunos de sus miembros van a saber más que él. Correcto. Pero sí él tiene que tener la capacidad de poder crear sinergia en el equipo. Pero esto viene más allá, más a fondo. Si eligen a un líder para esto, va a depender quién ha elegido a ese líder. Porque quien lo elige debe también tener esas competencias, ser un líder. Entonces el líder lo que procura es desarrollar líderes. Hay una de mis frases que dice,
un líder es feliz cuando los miembros de su equipo pueden convertirse en líderes, pero es aún más allá, o sea, es realizado cuando estos lo superan a él. Entonces, si el líder que nombra a un líder para dirigir equipo no tiene esa tesitura, pues no va a elegir al líder correcto. Y si lo elige y es el correcto, pero él desde la gerencia alta no sale, un liderazgo también va a tener muchas situaciones. Entonces ese es el mal de ahí. Es decir que de hecho hay personas que van a una organización con muy buenas intenciones, tienen muy buenos conocimientos, saben de eso, pero la dirección que los nombra ellos mismos no permite que esa persona ejerza lo que viene a traer. No lo deja crecer. No, ni lo deja crecer, ni deja que él haga las buenas prácticas que viene a implementar, que por eso fue que lo contrataron. O sea, el asunto va por ahí, donde si el líder no tiene apoyo hablando de empresa, ¿verdad?, de la dirección general, pues es muy difícil y se van a dar esa y otras cosas más también. O sea, de ahí viene que entonces, por ejemplo, vamos a ver, hay empresas familiares que son las empresas más difíciles de que una persona pueda progresar, porque permea la consanguinidad. Entonces, yo viví una experiencia en una empresa, bueno, lo voy a decir porque yo cuando hablo de una empresa, buenas prácticas, la menciono, porque si fuera en caso contrario no vengo a dañar reputación, pero no la voy a mencionar por lo que está en una emisora. Pero una empresa grande del país, donde yo trabajo en Santo Domingo, ellos, el presidente, el mayor accionista, que estaba allá, él era uno de los ejecutivos, bueno, él era del consejo, él casi no iba a la oficina, pero era del consejo administrativo. Y uno de sus hijos, el más pequeño, él tuvo que estudiar y demostrar que él podía ser un líder en uno de los departamentos de la organización. Hasta que eso no se dio, él no lo llevó a ser, él fue como vicepresidente de mercadeo. Entonces, eso para mí es algo que yo nunca olvidaré, porque esa persona no fue porque era hijo de los dueños, es porque él mismo se ganó el derecho de estar ahí. Entonces, cuando no se da eso, que hay un líder que tiene preferencia. En el argot popular, que yo trabajé mucho en Zona Franca, le dicen que tienen carita. De carita. A mí me gusta hablar en ambos términos, para que no entendamos. No, pero en el argot popular, la gente en otros órdenes siempre también dice eso, habla de eso, de la carita. Claro, que tiene carita. Entonces, si tú, mira, hay dos malas prácticas que hunden a un liderazgo o a un líder dentro del equipo. Una es tener preferencias, eso lo hunde. Segundo, otro es que pueda hacer comparaciones de uno con otro. Eso pasa igual que en la casa. Si tú a un hijo que es modelo lo coges de ejemplo con los otros, ya ahí va a causar un malestar. Así mismo pasa en la organización. Por ejemplo, nuestra control, Yailí, ella en la universidad, ¿verdad? Pero hay estudiantes ahí, Yailí, ¿verdad? Que son caritas. ¿Hay caritas? No. Dice ella, sí, hay mucha carita. Hay carita hasta feo. Hay quienes son feos y son caritas. Adelante, Orsinki Roche. Pero Roche. cariñosamente Oskis. le decimos Oskis. Oskis. Sí. Oskis. Tremendo tema a propósito de que ahora para poder organizar cosas hay que trabajar en equipo, para poder avanzar hay que trabajar en equipo. Cosa que usted en pocos minutos la ha clarificado, la ha acentuado con relación al tema, el trabajo en equipo, el liderazgo. Ahora bien, para ampliar el tema, la palabra sinergia no. Equipo, ¿qué hemos dicho aquí? O sea, potenciar oportunidades de mejora. Bueno, en lo que sí que encuentra la palabra. Eso pasa en un equipo también, ¿verdad? Eso es normal. Es normal. Eso, por lo menos a los vivos les pasa. Yo trabajé mucho tiempo en Zona Franca. La deuda hace eso a veces. Yo tenía algo claro, aparte del rendimiento, pero lo principal, con lo que uno competía con cualquier empleado, era llegando de primero, yéndome de último y asistiendo todo el tiempo. Yo era crucial con la asistencia, yo no faltaba. O sea, conmigo contaban siempre, cuando iban a hablar de horas extras, por donde mí no pasaba. Porque a mí había que decirme, hoy te vas a las 4:30. Porque yo iba a trabajar.
luego el empeño porque las cosas se dieran bien, me posicionaban. Siempre me querían dar cargo de supervisor, pero había una situación de salario que era muy mínima con lo que cobra. La gente creía que el supervisor cobraba 3 veces el sueldo, era muy mínimo. Entonces yo decía, yo no me voy a tirar esa responsabilidad para estar bregando con Tolete, con José Mercedes, con Fernando, con Leonel de Gracia. Él es muy pueblo. Sí, tirarme ese lío por 100, 150 pesos, que era la diferencia en aquel entonces. Yo prefiero venir a trabajar, irme a mi hora y producir como estoy haciendo. Sí, pero volviendo al equipo, ¿verdad? La palabra empatía. Sí, la empatía. Empatía en el liderazgo y el trabajo en equipo. Ok, muy bien. Mira, primero vamos a romper un paradigma con esa palabra. La definición clásica más comúnmente expresada es ponerse en el lugar del otro. Vamos a romper un paradigma. Nadie es capaz de ponerse en el lugar del otro. Todo eso es la forma en que entonces como líder la empatía hace efecto en el equipo. Y que en base a eso se pueden aglomerar o crear compromisos adicionales, porque yo tengo, por ejemplo, mi jefe, mi líder, que en algún momento entiende o se puso de mi lado o me acompañó en un proceso, que eso es lo importante de la empatía en el proceso del desarrollo de algunos de los objetivos. Claro que sí, eso camina de la mano, obviamente. Luis, ¿qué sucede cuando, bueno, yo me lo imagino, pero qué sucede, por ejemplo, cuando el trabajo en equipo como tal no se da? Es decir, bueno, el equipo está conformado como tal, ¿verdad? Hay un equipo de trabajo. Sí, hay un equipo de trabajo, pero resulta que no hay esa empatía, o sea, hay una situación de dificultad en el sentido de que probablemente, bueno, ¿qué te digo? Sucede mucho eso en la política, por ejemplo. Ahora mismo, por ejemplo, una hipótesis, ¿no? El primer mandatario es el presidente, tiene un equipo de trabajo, pero todos aspiran a estar en el lugar donde está el primer mandatario. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando no todo el mundo está hablando, como tú dices, para el mismo lado? Hay una palabra que yo socializo con un escenario de líderes cuando estoy dando talleres y yo les pregunto, ¿cuál es una palabra de 7 letras que es la que mueve el mundo? Y empieza la gente hasta que yo le escribo en la pizarra y digo interés. Todo en la vida se hace por interés. Incluso me preguntó un amigo, pero ¿tú crees que orarle a Dios es interés? Sí, ¿por qué tú le oras a Dios? Tú tienes razón. Siempre un interés, ya sea para el crecimiento espiritual, para lo que sea, siempre lo que mueve al mundo es la palabra interés. Pero hay algo que también impide el trabajo en equipo. Cuando los empleados son mal pagados, no hay forma como el líder pueda motivar a ese grupo cuando no hay incentivos. Okay. Porque recuerdo que si usted trabajó en Zona Franca, usted se acuerda que habían fábricas a las que se hacían filas para entrar a esa fábrica y habían otra al frente que nadie quería mirar para ahí, que estaban los gerentes con el cuello roto de la camisa, porque había lo que se llama la olla. Entonces, sí, muy bien. Cuando no hay motivo, okay. ¿Cómo tú puedes? Yo quiero que usted me diga eso. Sí, pero yo voy a seguir desarrollando lo que estaba diciendo y luego caigo ahí, porque ahí vamos a llegar. Eso es uno de los variables que hay. ¿Cómo motivo a los empleados? Ok, muy bien. Voy a seguir desarrollando. Yo voy allá. Sí, muy bien. Entonces, la palabra interés va a depender del interés que tenga la persona. Entonces, todo el mundo se va a mover hacia ese interés. Cuando se da eso, que tú planteabas, ese escenario, es porque realmente no es un escenario, es organizacional porque parte de una organización. Pero realmente tú sabes todo lo que se envuelve ahí. No me gusta hablar mucho de esos temas ya con tintas políticas, pero ya que lo preguntas, tú sabes que un partido político, donde ese es el génesis de un gobierno y de un estado del partido político, tú sabes que ahí los intereses no son mancomunados. Entonces, cuando un equipo no tiene un objetivo fijo que es de todos, no puede avanzar directo hacia ese objetivo. ¿Cuál sería el objetivo de una organización política? Servir a la patria. Ese es el objetivo. Y dentro de eso queda la parte de que yo sirvo a la patria, pero sea un beneficio para mí personalmente, sino que me corresponda por ley.
Entonces ya por ahí empezamos mal. O sea, si no tenemos ese objetivo de servir a la patria de corazón, porque de boca lo puede decir, la boca dice lo que el cerebro le ordena. Correcto. Entonces, eso es empezando por ahí. Entonces, obviamente no tienen el objetivo de servir a la patria, sino cada quien quiere servirse a sí mismo. Y esto es un mal, como te dije aquella vez que vine, que yo voy a cumplir en 4 meses 59 años de edad, y es lo que he escuchado de ese comportamiento. Entonces ahí no hay forma de poder llevar, o sea, hacia ese interés, hacia ese objetivo, porque cada quien está pensando en lo suyo. Y ahí se da algo, perdón. El equipo como tal funciona en un tramo, pero luego se divide. No es sostenible. Exacto. O sea, bueno, la frase Pero que se pueden escribí poner de hoy, acuerdo. la frase que escribí hoy dice, a ver si no mal recuerdo, que eso en la serie de frases que publico los lunes, se llaman Las palabras tienen poder. Dice más o menos que una palabra agresiva puede que se logre el objetivo, pero va a dañar las relaciones. Es decir, que puede ser que funcione el equipo, pero hay lo que se llaman las guerras intestinas, las guerras civiles, que son el mismo pueblo contra el mismo pueblo, incluso hasta la Biblia habla de eso, se va a destruir. O sea, no es sostenible el éxito de un equipo así, no va a haber forma de sostenerse porque no caminan todos alando hacia el mismo lado con un solo equipo, o sea, no hay forma. Entendí. Yendo a Yaidu, motivación, salario. Por muchísimas investigaciones que se han hecho, el salario no es lo que realmente mueve a la gente a nivel motivacional. Esto parecería como, ¿qué es lo que está hablando este hombre? Es que el ser humano no es una máquina, ni es una computadora, es un ser humano que tiene corazón, que tiene sentimientos, que tiene emociones, y son seres humanos. De la forma de conectar con un ser humano es conectando de corazón a corazón. No importa el entorno ni el contexto. Entonces, ¿qué pasa? Es una realidad de que los salarios, o sea, ¿cómo te digo? Yo dudo que alguien se pare en medio de la calle, coja un micrófono feliz. Señor, estoy feliz con mi salario, que no me paguen más. No importa el puesto que tú tengas. Puede ser el presidente y va a decir, yo quiero más. Pero estamos claros que hay sectores que el salario es muy pírrico, o sea, es algo que es casi esclavitud, si podríamos verlo en el siglo XXI. Entonces, ahí viene el juego del liderazgo. O sea, un líder, por eso que dice que uno de los grandes oradores del liderazgo, que o sea, por eso es que hay tan pocos líderes, porque no es fácil ser líder. Entonces, un líder que le ha tocado trabajar en esa situación, va a tener que ser empático totalmente, va a tener que ser asertivo con su gente. Y desde la plataforma que él le permitan, porque no es él tiene que buscar la forma de conectar con esa gente y hacerle ver, bueno, que es una realidad y que el aquí y el ahora hay que potenciarlo. Tú estás aquí ahora, bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros en este momento. Tú ni siquiera sabes quién te está viendo. Y es algo en el cual el líder tiene, uno de los retos más grandes puede tener un líder, son esos dos, y los dos son de recursos materiales y recursos financieros. Lo material, que hay muchas cosas que él no tiene que darle a la gente porque no se lo dan, cosas inherentes a sus funciones, botas, guantes, qué sé yo, uniformes, y mucho menos el salario. O sea, es un reto muy grande que tiene que tener un supervisor, en este caso, que trabaja con ese tipo de personas. Entonces, lo que tiene que ser empático con esa gente y tratar de hacerle ver a ellos, siendo él el ejemplo, porque él tiene que ser el ejemplo de lo que él dice para tener coherencia. Por eso es una realidad insoslayable que tú no la puedes quitar con una varita mágica, ¿entiendes? Eso se va a dar. Ahora, la diferencia del líder, el líder es capaz de lograr que la gente, aún en situaciones adversas como esa, pueda seguir caminando. Luis, algunas preguntas tenemos por aquí para compartirla contigo, ¿no? Y nos escriben y nos hacen la siguiente. Alguien aquí nos pregunta, nos dice que le preguntes a Luis cómo manejo o cómo yo puedo manejar el conflicto dentro de un equipo. O sea, eso es lo que entiendo, yo creo que eso es lo que me pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo manejar los conflictos dentro de un equipo? Imagino dentro de un equipo. Sí, claro, eso está clara la pregunta. Lo único que habría que delimitar si es entre un colaborador y otro, si es entre una banda u otro. Pero vamos a imaginar que entre dos colaboradores, que es lo más común.
Mira, lo primero es que si el líder, como dijimos ahorita, no tiene preferencia, ahí va a ir ganando, porque su voz va a ser escuchada. Eso empezando por ahí. Cuando vamos a ver un problema y un conflicto no es lo mismo. Muchas personas creen que es lo mismo. El problema es cuando algo se desvía del curso normal de las cosas. Por ejemplo, si tú tienes un negocio y lo abres a las 8 de la mañana, pero ese día lo abres a las 8:15, ya eso es un problema. Tú vas a tener gente en cola, te va a hacer efecto dominó y demás, pero tiene solución. Tú abres a las 8:15, pides excusa, renueva, te da algo y ya. Pero el conflicto, ya eso es palabras mayores. Tú no oyes que dicen, por ejemplo, ahora mismo el asunto de Israel, de Irán, esos países. Tú no oyes que hay un problema entre Israel y Palestina, por ejemplo. Tú oyes, hay un conflicto. Hay un conflicto. Sí, Nunca tú dices que hay un correcto, problema. de Los verdad, conflictos sí. son palabras mayores. ¿Qué tipifica un conflicto? Primero, se cierran los canales de comunicación. Ya ahí empezamos mal. Ya los conflictos empiezan que yo no te voy a hablar ni tú me vas a hablar. Ya ahí se cerró los canales. Obviamente se cierra el deseo de resolver eso. Tercero, se ha puesto de manifiesto el sentimiento. Lo he tomado a lo personal y ahí es que empiezan los conflictos. Porque estamos hablando en el ámbito organizacional, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta. ¿Qué pasa? Que cuando yo una situación laboral la tomo como personal, ahí se fue todo a perder. Entonces ahí empiezan los conflictos. Entonces, ya cuando hay conflicto, tenemos que buscar a una tercera persona que es un mediador. El mediador en este caso tiene que ser el supervisor. Pero vuelvo a decir, si el supervisor no tiene ese arrastre de credibilidad, de honestidad, de responsabilidad y de coherencia más que nada, va a ir a tener problemas en el mismo conflicto que él mismo quiere resolver. Obviamente, una característica sine qua non que no se negocia de un supervisor que va a estar intermediando entre un conflicto es que él no puede irse para ninguna de las dos partes, porque ahí el conflicto va a crecer más, tiene que ser objetivo en los planteamientos. Eso por un lado. Ya dicho esto, trata a la persona aparte, no lo puede enfrentar inmediatamente en el calor del conflicto. Tú no puedes poner dos personas de frente, por eso en el mismo tema de derecho, cuando van hace primero o lo que se llama ¿cómo se llama este encuentro que hacen los abogados antes de irse a juicio de las partes? Una conciliación. Con 5 abogados. Una conciliación. Entonces tú tienes que ir primero a uno de ellos, preferiblemente al que esté más airado, es el fuego que hay que apagar primero, escucharlo, hablarle siempre, no culpándolo a él, hablando sobre la base de la rotura de protocolos de la empresa. O sea, no es por mí, no. Acuérdate que aquí lo hacemos de esta forma, eso está reglamentado, ustedes ya han conocido eso, lo hemos repasado. Tú vas a hablar a la persona de las reglas que está rompiendo, no de él como persona. Porque cualquiera puede cometer un error un día o discutir. Luego, entonces tú hablas con el otro parte, escuchas su punto de vista, analizas el tema. Y cuando ya estén en una parte que ya están apaciguados, entonces tú los juntas a los dos. Siempre siendo imparcial y objetivo. Esa es la forma que recomendamos que se pueda dirimir un conflicto. Si ellos no llegan a ningún tipo de acuerdo, esto puede ser letal para la organización, para el ánimo del equipo. Entonces, pues ahí se hace todo lo que tenga que hacerse a nivel de liderazgo, una mentoría, o sea, escuchar a la persona, y luego si ellos no obtemperan aún así, pues entiendo que debe ser separarse de la empresa. La comunicación dentro de un equipo como tal, ¿cómo se puede aplicar o mejorar? Clave fundamental. Tú sabes que el mismo proceso de comunicación que oímos desde niños es el mismo que se usa ahora. Que hay un emisor, un receptor, canal, etc. Eso sigue usándose ahora. Pero entonces, la comunicación tiene un quinto elemento que es la retroalimentación. Y vamos a poner el ejemplo. El receptor va con un mensaje, con una información, a comunicársela al receptor. Él tiene que tener en cuenta, primero él tiene que tener el lenguaje claro, el saber qué es lo que va a decir, o sea, más bien el mensaje. Tiene que saber el mensaje conscientemente. Si tú no estás claro con lo que va, ya por ahí empezamos mal. Luego,
él tiene que saber a qué público se va a dirigir para hablarle en el lenguaje apropiado a ese público. Imagínate que tú seas el director o el presidente de una empresa y tú un día hagas una caminata por el piso y te encuentres a una persona que sea conserje, que limpie la empresa, y tú le digas, hola, ¿cómo está? Un acercamiento que se hace, ¿verdad? Desde allá arriba volando todos esos organigramas. Mire, yo soy el presidente, me gustaría saber de usted y quiero comentarle que en este nuevo año fiscal ya por ahí empezó. Porque él va a decir, ¿qué será año fiscal? ¿Será que yo he hecho algo malo o va a tener un fiscal por eso? Nosotros, según la depresión que existe por las guerras, hemos llegado a una conclusión de que vamos a hacer una optimización de los costos y empieza por ahí. Las divisas se han visto afectadas, entonces está creada una recesión. La persona no va a entender nada, entonces es muy clave que el emisor sepa cómo va a comunicar, a quién se lo va a comunicar, cómo se lo va a comunicar. Luego, si es comunicación, que es diferente a información, tiene que haber una retroalimentación que viene de parte del receptor. El receptor tendría que confirmar. Entonces lo que usted me dice es que a las 3 de la tarde vamos a recibir una visita, son fulano y fulano, van a estar por la puerta A y que debemos estar listos. Ah, sí, entonces ya hay una comunicación de ida y vuelta, ya nos vamos tranquilos. Entonces, si en el equipo no se comunica correctamente, eso va a afectar a los resultados. Afectar a los resultados va en detrimento económico o de recursos de la empresa. Y es posible que podamos llegar a enviar a un cliente o a un consumidor algo como no se esperaba, ya eso viene en un detrimento mucho mayor de demanda y de pérdida de clientes. Mira lo importante que es comunicar correctamente o efectivamente en los equipos. Luis, ¿cómo podemos nosotros aprovechar mejor las fortalezas individuales que tiene el miembro, uno de los miembros del equipo? Oye, mira, hay una teoría que desarrollé que se llama la cadena del equipo. Perdón, esta se basa en que una cadena, yo voy a hacer un paralelo entre la cadena y los eslabones. A la cadena le llamo equipo y a los eslabones le llamo miembros o le llamo individuos, ¿verdad? Entonces, una cadena, para que funcione bien, tú tienes que darle un mantenimiento preventivo. Pero ese mantenimiento preventivo tú se lo vas a dar eslabón por eslabón. Y la suma de ese buen mantenimiento preventivo, eslabón por eslabón, va a hacer que la cadena funcione correctamente. Entonces, cuando extrapolamos ese concepto a equipo y a individuos, ¿qué se da? Como equipo, si tú como líder, tú tienes que trabajar individualmente a cada individuo. Esto se llama one-to-one. Tú tienes que hacer un acercamiento individual a cada persona, no solamente conocerlo por tu nombre. Y dirán uno, pero si tú tienes un equipo de 500 personas, no hay equipos tan grandes, los equipos siempre son pequeños, para eso hay estructura. Si el gerente general tiene su subgerente, tiene su coordinador, tiene su supervisor, así se va estratificando los equipos. Entonces, tú tienes que tener muy pendiente de lo que tú vas a comunicar al equipo y ya cuando tú tienes tu one-to-one con cada uno de los miembros, es decir, que esa persona está óptima para trabajar. Imagínate cuando tú sumas todos esos individuos ya potenciados, el equipo va a volar. Entonces hay que cuidar a uno por uno y luego cuidar al equipo. Se desarrolla el individuo y se desarrolla el equipo como tal. En función de lo que tú dices, que bueno, el gerente tiene esto, tiene lo otro, ¿verdad? Se aplica dentro de un equipo lo que conocemos nosotros como el anillo. Por ejemplo, fulano tiene un anillo, ¿sí? Porque eso es el grupito de el grupito ahí tenía Edgar que aterrizar. El grupismo, ¿verdad? Porque todo se da. Ahí todo se da. Entonces, por ejemplo, dentro de un equipo se puede tener un anillo, por ejemplo, el anillo de fulano, dentro de un equipo. Eso es una muy mala práctica, porque hay estructuras ya debidamente identificadas. Ahí vamos a poner un presidente. El presidente tiene que ver se reporta el director general. El director general se reportan los gerentes de departamentos. Entonces, hay una estructura ya que es clave, que está evidenciada y que todos manejamos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces algo fuera de esa estructura y tú estás irrumpiendo el canal correcto que deben tener las empresas.
cuando tú hablas de anillo, yo sé que a tú te refieres, no solamente lo que, estos son, por ejemplo, yo tengo 11 gerentes bajo mi cargo, y de esos 11 gerentes hay 3 que son mi pana full, que son privilegiados, ese es el anillo, eso está muy mal, porque imagínate cómo quedas tú delante de los otros gerentes. Si en el mismo código laboral, yo no soy laboralista de nada de eso, ni abogado, pero uno se ha vuelto envuelto en esto. El mismo código laboral dice que igual trabajo, igual salario. Entonces, los gerentes, al mismo nivel, los pares, ¿verdad? Tus pares que están bajo el director general, tienen que tener igual tratamiento. Tú puedes tener, claro que sí, relaciones interpersonales con ellos, pero fuera de lo laboral. Fuera de lo laboral, pero todo el ámbito, el entorno empresarial y laboral te lleva a tú ser un gerente que seas objetivo. O sea, tú puedes llevarte mejor con 2, con 3, pero sin afectar ya la parte laboral. Aportando un poquito a eso que estás diciendo, el Contralor General del Hotel Paradiso Punta Cana, el señor Amílcar Alejandro de la Cruz Mercedes, conocido como Amílcar. Yo trabajé con él y yo era canchanchan de él y nosotros nos íbamos de rumba. La primera vez que salimos eran como las 4:30 de la mañana y yo le dije, mañana yo no voy a trabajar porque usted me dijo, usted tiene que estar a las 7. Yo te entré a las 8, sí, tiene que estar a las 7. Exacto. Si yo llamo a las 8 y tú no estás ahí, te voto. Estábamos entre risas y me lo dijo así mismo, porque nosotros andamos, entonces, ¿por qué anda conmigo? Pues entonces no te busco más. Yo le dije, no, maestro, tranquilo. A las 7 todavía. A las 7. Muy buen ejemplo ese, que es un ejemplo cotidiano que se da, que de hecho... De todas formas debió votarte como quiera. No, porque él tenía que votarse él mismo también, entonces. No. Según lo que Edgar dice, Sí, según lo que Edgar dice. Él era puntual. Sí, Él no dormía. Bueno, lo que quiero decir es, señores, que es lo mismo que dije ahorita. Fuera de la empresa tú puedes tener tu relación interpersonal con cualquiera, pero eso no puede afectar el ambiente ni el ámbito laboral. Luis, una pregunta que me hacen para ti. Dice, si yo tuviera la oportunidad de cambiar algo en la dinámica de mi equipo, ¿cómo yo cambiara eso? ¿Y por qué? Es una pregunta muy ambigua, porque es decir, ¿qué cambio que quiere hacer? Pero yo le voy a decir que no me escriba más, porque me está haciendo preguntas como pero vamos a ubicarlo en contexto, aquí lo vamos a aterrizar. Lo primero que estamos hablando hoy de gestión de cambio, o el cambio propiamente dicho. El cambio genera en las personas incertidumbre, inseguridad y miedo, porque nos vamos a exponer a algo que no está dentro de nuestro rango de control. Y el ser humano es normal que ante un cambio tenga miedo. Entonces, lo que tiene que hacer esa persona es la gestión del cambio. La gestión del cambio es cómo tú vas a manejar el cambio para que no sea traumático para tu equipo. Lo primero es que tú como líder tienes que ser la primera o el primero que estés abierto al cambio y que tu gente lo note. Porque oye lo que hacen malas prácticas algunos ejecutivos. Bueno, señores, ahora dijeron que hay que hacer esto, ustedes saben, yo aquí hago lo que digan los jefes. Imagínate, ya por ahí empezaste a poner a la gente que no quiere. Eso es lo primero, tú conteste con el cambio y que tú seas una persona que sea actualizada. Eso es lo primero. Segundo, hay una palabrita mágica también, así como interés, que llama beneficio. Ningún ser humano le es ajeno cuando le menciona esa palabra. Todo el mundo quiere saber los beneficios de algo. Hay que también hacerle saber los beneficios que va a traer el cambio. Tú tienes que estar cercano a la gente y tienes que ir, como tú dijiste ahorita, acompañando a la gente en ese cambio, haciéndole ver que esto no va a ser para mal, sino para bien de la empresa. Y esa es la forma. Entonces ella coge el tema que sea, que no sé cuál es, y le aplica esa forma de cómo gestar el cambio. ¿Qué motiva a uno a dar lo mejor de uno en un equipo? Bueno, el líder es clave. No, porque el compromiso no. A veces tú tienes el compromiso y tú no tienes eso. ¿Entiendes? Y tú das lo que puedes de ti. Espérate, te voy a decir algo que me dijo un amigo mío que es ejecutivo de una empresa. Mira, Julián, el otro día vino la gerente de gestión humana. Y yo, mire, fulano, ¿por qué usted no está comprometido? Espérese un momento, yo estoy comprometido, lo que yo no estoy es motivado.
King Khan. No puede decir nada porque fue un ejecutivo a su nivel. Sí. Entonces eso es lo que tú dices. Entonces, ¿qué pasa? El liderazgo, yo empecé mi plática de hoy diciendo que el equipo lo primero que tiene que tener un líder. Pero un auténtico líder, un líder genuino. Y dependiendo cómo esa persona pueda gestar su liderazgo, ahí va entonces. Hay dos clases de motivación. Está la motivación extrínseca y la intrínseca. La extrínseca es la que te dan desde fuera, que te dan un consejo, te dan un reconocimiento, una palmada, qué bien lo hace, te dan un premio, pero hay una que es intrínseca, que es la más difícil. Esa es la autogestión de motivación. Y si la persona no tiene esa autogestión de motivación, va a ser muy difícil poder motivarla. Entonces, lo que tú tienes que crear un ambiente donde esa persona podría inclinarse a automotivarse, y es tú primero ser un ejemplo a seguir como líder. Escucharlo, acompañarlo, ver qué situaciones tú puedes lograr con él, desarrollar sus áreas que todavía tiene oportunidad, darle oportunidades. O sea, esa es la forma que tú logras que una persona se sienta motivada. Y vuelvo ahorita con lo que le respondí a Yeidu. El dinero no es lo principal, es muy importante y es indispensable. Ahora bien, hay dineros que saben a sangre. Hay personas que tienen unos empleos que le pagan muy bien, pero son infelices. Son personas que arrastran un lastre que no lo deja vivir. O sea, no es cuestión de dinero, es cuestión de liderazgo, cómo tú potenciar la calidad humana de una persona. A principios de los 90, en la empresa Yagalai, que era una empresa de zapatos, que había en zona Es franca, muy ¿no? explícito. Sí, Sí, demasiado. había un gerente fallecido ya. No diga el nombre del gerente. Claro, David Pinet, ¿no? Era un americano tan bueno que está enterrado aquí. En el cementerio de aquí de Qué nosotros, problema. la carretera Iguerani. Él salía por la mañana, a eso de las 9, antes de llegar a la hora de receso. Él salía por la mañana a chocar la mano. Él chocaba la mano con los que llegaban temprano. O sea, los que llegaron temprano, que llegaron 5 minutos antes de las 7, él los saludaba. Llegó a darse el tiempo de que él tenía que darle la mano a la empresa entera, 70 empleados que estaban ahí haciendo zapatos, él le daba la mano. Pero también, cuando terminaba la semana, lo que hacían la producción, él salía a darle la mano. Pero dentro de lo que le daba la mano, a muchos había un sobrecito con 150, 100, 50. O sea, una motivación. Eso lo hacía él, claro, del sueldo de él. Pero era una motivación que tenía a la empresa entera trabajando, llegando temprano. Entonces, David Pinet, un líder, le estoy hablando de un hombre que no tenía supervisores. Él era el gerente de recursos humanos. Y en ese tiempo ahí no había supervisor. La gente llegaba a trabajar y salía a su hora. Muy buena motivación extrínseca. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. No, excelente tema de manera expuesto por usted. Creemos que el líder es quien guía y sobre todo es quien acompaña con el ejemplo. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo del siglo XXI. Las organizaciones de clase mundial, y te voy a citar, por ejemplo, Amazon, Facebook, esas empresas a ese nivel, no tienen el organigrama que conocemos nosotros, tienen un organigrama circular, donde el centro de atención es el cliente y todos van con el cliente. Es muy fácil que un financiero, un gerente de finanzas vaya caminando por operación y vea algo que él pueda mejorar y se acerca a la gente. O sea, no tienes que ser tú mi jefe para mandarme, tengo que visualizar todo enfocado al cliente. ¿Qué pasa? Que hay un artículo que escribí, yo a ver si lo consigo, hace muchos años, se llama "Uno de mis metas como ejecutivo es no hacer falta en mi departamento". Entonces, una persona que sea cortito de entendimiento a nivel, no estoy diciendo bruto porque yo no uso esa palabra porque nadie es bruto, todo el mundo sabe de algo. Pero una persona que no está muy abierto a la mejora continua podría ver esto como una locura lo que estoy diciendo. Cuando tú eres capaz de desarrollar tu equipo a un nivel que sea autosostenible y autogestionable, tú hiciste lo que tenías que hacer. Y le pongo un ejemplo. Un ejecutivo de ese nivel podría estar un lunes a las 10 de la mañana cómoda y plácidamente jugando golf, sin mortificación que dejó su departamento solo.
Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, mientras tanto allá en el departamento, su equipo está generando millones de dólares. Y él no está ahí. Y él no está, pero él también en una conversación jugando golf está generando millones de dólares. ¿Dónde voy con esto? Que sí tiene que haber una cabeza que orqueste, tiene que haber un líder que trace las pautas, pero hay que potenciar el equipo a un nivel que tú no da falta. Entonces, en las altas esferas organizacionales, esos son los líderes que tienen valía, los que no hacen falta en la empresa. La gente dice, ¿y esta locura? Claro, hay ejecutivos que se van de vacaciones y llevan su flota y están en Ámsterdam y están dirigiendo. Y no, dile que no haga eso. ¿Cómo es posible? O sea, además de que es una ventaja tú poder delegar efectivamente y usar, por ejemplo, a nivel gerencial, tú tienes la estrategia, lo tuyo es la estrategia, la estrategia, pero tu equipo son tus manos. Luis, se me ocurre hacerte una pregunta. ¿El líder está o debería de estar capacitado para aceptar sugerencias? Parece una tonta pregunta, pero yo sé por dónde voy. Para aceptar una sugerencia de uno de los empleados en un momento determinado. O sea, que el empleado le pueda decir, esto está mal. Sí, mira, esa pregunta está muy buena, no es tonta. Y también yo sé cuál es tu rol aquí. Tú tienes que hablar por los que no pueden hablar y ponerte en situaciones de ellos. Y esto tiene mucho que ver con el crecimiento de un equipo. Mira, un líder mediocre no se atrevería a pedirle perdón o excusas a su equipo cuando él se equivoca. No da su brazo a torcer. Prefiere que se dañe el producto y no que él reconozca que los colaboradores de él tenían la razón. Entonces, ¿qué piensan esas personas? Que cuando ellos ceden y dan la razón a su equipo, ellos descrecen como líder, y es todo lo contrario. Cuando tú eres capaz de ir a tu equipo humildemente y decirle, señores, discúlpenme, es como ustedes dijeron, discúlpenme, vamos a hacerlo de nuevo, aquí estoy para servirle. Eso es lo que hace que tú crezcas como líder. Eso te da una dimensión de liderazgo por las nubes. Cuando ellos ven que tú eres un ser humano y que tu vulnerabilidad tú la conviertes en una vulnerabilidad positiva, es un término que yo me inventé, pero no existe. Y cuando tú tienes vulnerabilidad positiva, cuando tú como jefe te equivocas y ya obviamente quedas expuesto vulnerablemente ante tu equipo y tú vas humildemente, señores, disculpen, como ustedes dijeron, vamos a hacerlo así, vamos a ver de nuevo, cuéntenme, vamos a ver todo así. Entonces, un líder auténtico encontrará una verdadera oportunidad en escuchar lo que piensa la gente de él y cómo ellos entienden que podría hacerse las cosas. Tiene que tener esa apertura. Bueno, Luis Manuel Julián, ¿verdad? Interesantísimo. Cuando yo escucho a Luis Manuel hablar hace un momentito, en función de que, bueno, el líder a veces no escucha o a veces no quiere escuchar de alguna manera lo que... de repente pienso en cosas de la actualidad que vivimos nosotros en este momento, ¿verdad? Entonces ahí me llegó a la mente, Luis, en el momento en que tú hablabas, no porque tú hablaste o hablabas de eso, ni mucho menos, son coincidencias, ¿no? Me llegó a la mente precisamente lo del caso del GESEP, y en donde uno de los empleados por alguna razón le decía al líder, hay un problema, esto se está cayendo, se va a caer, vamos a suspender esto, pero el líder no le hizo caso y de alguna u otra manera, bueno, quizá pensó que lo que ese empleado le decía o no estaba quizá a la altura de escuchar en algún momento lo que el empleado le decía, y ahí tenemos la consecuencia. Tremenda consecuencia. Mira, te voy a decir algo, todos los puntos de vista y perspectivas de la persona son diferentes. Si yo te enseño aquí, bueno, como estamos también en video, si yo te digo, ¿cómo tú ves esa taza? A uno que está frente a mí va a ver la taza en su forma de la que él está viendo. Pero uno que está de este lado va a ver nada más el asa o mi mano agarrada, no se va a ver porque es muy pequeño. Cada persona lo va a ver diferente. Entonces, hay gerentes o líderes que pierden la noción de esto. Y es que, por ejemplo, los dueños del proceso son los operarios. Ellos son los que saben todo al chele. El día a día. El día a día. Cosa que él pudo haber sido operario, pero ya con sus ocupaciones y el tiempo, hay muchas cosas que se va a olvidar que eso pasa. Entonces, si tú no eres capaz de escuchar un punto de vista y reconocer que tal vez ese punto de vista puede ser mejor que el tuyo mismo, entonces tú no estás capacitado para dirigir equipos, no tienes liderazgo. Ahí está. Bueno, pues aquí está Luis Manuel Julián, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a Luis Manuel Julián, caramba, que está con nosotros como siempre, ¿verdad? Luis Manuel Julián tenía que haber estado dando esa charla en los 90, porque
aquí había unos supervisores que le hablaban mal. No menciones los nombres del supervisor. Y ese Lizardo Ay, le Dios. hablaban mal. Lo van a demandar, Yailú. Le hablaban Eh, mal a la- No, pero eso era en esa época, ya los tiempos cambiaron, ya ahora ni se habla. Ya. Yo Mira, le- déjame decirte algo ya para con un palo de cerrar. guayaba, lo esperé yo un día. Para cerrar. En eso mismo que tú estás diciendo. Da mucha pena que en pleno siglo XXI, donde estamos ya a las puertas de la revolución 5.0 a nivel industrial, todavía existan personas que piensen y actúen como en los años 80, 70. Pero eso no va a ser sostenible porque el mundo se está moviendo hacia la tendencia de las habilidades blandas en las organizaciones. Siempre va a haber personas así, pero cada vez menos. Es decir, que ya eso ha ido menguando de forma muy avasalladora. Ya, ahí está. Bueno, pues agradecerle a Luis Manuel Julián, ¿verdad? Por estar con nosotros, Luis. Y como el que nos escuche en este momento y quisiera de alguna manera contactarte, ¿verdad? Para que el Luis en su empresa o como facilitador también pueda instruir, ¿no?, a quienes nos escuchan en este momento cómo pueden hacerlo. Sí, pueden hacerlo de dos formas. Pueden ir a nuestra página web que es www.lmjdesarrollohumano.com y también acceder a en esa misma página pueden acceder directamente con nosotros y darle asesoría. Y también nuestro teléfono 809-791-8098 y también encontrarnos en las redes sociales. Repite lo de la página para que Sí. nuestro control en Caña TV lo coloque. Ok, www.lmjdesarrollohumano.com. Muy bien. Habría que llevarlo con los chinos. Con los chinos. Sí. Ay, Dios. No menciones nombre de chino. Me hablan Hazme el mal favor. también. No menciones ningún nombre de chino. Bueno, eso El también. único chino que yo conozco por el nombre bien es a Miyagi. Qué bueno, ¿verdad? Gracias a Luis Manuel Julián, ¿verdad?, por estar con nosotros, Muy interesante. acompañándonos precisamente en el día de hoy. El tiempo se nos fue rápido, ¿verdad? Se nos fue el tiempo, pero agradeciéndole a Luis, como siempre. Adelante, Olsinki. Oskis. Nada, una vez más en la cual nosotros hemos aprendido y le hemos llevado temas actualizados a nuestra ciudad, nuestra provincia y al mundo. Ya. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. No mencione el nombre. Adelante. Sí. No, cada día aprendemos. Si aprendimos la otra vez que vino Luis aquí, hoy también nos documentamos bien y ojalá que las empresas acudan, porque es importante cuando tú tienes cuando tú tienes a alguien empático contigo en un lugar de trabajo, tú le facilitas el día a uno, ¿entiendes? Sí, Tú sabes que cuenta con Así es. el apoyo del supervisor. Qué bueno. Luis Manuel Julián, nuestro hermano, como siempre, con nosotros aquí en este espacio. Terminamos en esta ocasión las mañanitas. Estas son las mañanitas. Tu día termina aquí, en este momento, pero se reinicia una vez más lo que continúa precisamente después del mismo. Así que mañana nos volvemos a escuchar una vez más en Horizonte 104.3, La Ruta de la Fe. Bye bye. Estas son las mañanitas.